En la oportunidad de hoy, hermano, vamos a hacer un repaso. Repaso al Evangelio, lo titulé este mensaje. Repaso al Evangelio. Evangelio es una palabra transliterada griega que significa buenas nuevas. Se usaba para una noticia, una novedad. Pero nosotros no vamos a hablar de cualquier noticia, de cualquier novedad. El repaso que vamos a ver tiene relación con la novedad de salvación, con el mensaje de salvación. Y ese es el repaso que vamos a hacer hoy día. A modo de introducción, una reflexión. El mensaje va a llegar a distintas maneras, de forma digital, directa, remota, indirecta, ahora lo presencial. Y va a llegar este mensaje tanto a personas que han aceptado al Señor Jesús como el Señor de su vida, y otras personas que están en dirección a ello. Bien, entonces tenemos dos grandes grupos de personas: las personas que ya tomaron la decisión y las personas que están en vías a tomar aquella decisión. Cada una sabrá cuál es su caso. Y a modo de introducción, hermano, una reflexión. Cuando usted tiene un problema con la gafitería de su casa, ¿qué hace? Busca un gafiter, ¿no es cierto? Busca un gafiter, no va a buscar un eléctrico. No va a ponerse a llamar a un eléctrico para que le venga a arreglar la llave. Uno busca un gafiter. Y viceversa. Si usted necesita un eléctrico, no va a buscar a alguien que pegue cerámica. No, usted necesita un eléctrico, ¿no es cierto? Es muy peligroso eso de que no, yo la hago toda. Sí, que yo necesito algo bueno, algo de excelencia. Y lo único el único que logra algo de excelencia es aquella persona que se ha abocado en hacerse experto en algo. Experto en algo. Y no estar, ¿no es cierto?, aprendiendo en el momento. Yo estoy con mi vehículo con problemas mecánicos y al taller que vaya me dicen, aquí se lo dejamos impecable. Oye, ninguno me ha dicho, no, mire, quizás quede malo, quizás no voy a poder. No, déjelo nomás aquí. Pero es bien sabido, hay reportajes, evidenciadores de ello, de que hay mecánicos que aprenden con el vehículo suyo. Como dice el dicho, echando a perder se aprende. Total, el auto no es mío, así que si no lo logro, el problema es de otro. ¿No es cierto? Y así a veces el vehículo sale más malo de lo que entró. En vez de salir mejor, llegó por lo menos andando, se lo tiene que llevar remolcando. Y claro, son cosas tragicómicas. Pero vamos apuntando a algo, hermano. Nosotros nos decepcionamos cuando contratamos a alguien que entendemos que es un especialista y resulta ser un fraude. Contratamos un albañil, contratamos un eléctrico, contratamos un gaffiter, ponga el ejemplo que usted quiera, y quedan las cerámicas como una obra artística, una cuestión rara, fea, y usted prefiere sacar y perder el material. O la gafitería que al revés, pues si yo en una instalación una vez tiré el WC, accioné el WC del baño y prendí el calefón, pues. O sea, a ese nivel, irreal. Y de la parte eléctrica ni hablar, también. Entonces uno se desanima. Pucha, pero esta persona dijo que era eléctrico, que era especialista, yo le pagué por el trabajo, yo busqué un eléctrico, yo hice la parte mía, porque quizá yo no manejo la parte eléctrica, yo busco quien lo haga. Y nos decepcionamos cuando esa persona que buscamos y nos dio las garantías hace mal el trabajo. Nos decepcionamos. Y eso también lo podemos llevar a otro nivel. Partir del nivel de los oficios. Por ejemplo, yo necesito un eléctrico y si el eléctrico no me resuelve el problema, nadie me lo va a resolver. No va a ser ni un gaffiter ni un pintor, no, va a ser un eléctrico.
pero lo podemos llevar de los oficios a lo que es, por ejemplo, la parte más de corporativista. Por ejemplo, esto una reflexión que tuve a distintos niveles, intentando transmitir, es cuando, por ejemplo, se está quemando una casa. ¿Y uno qué hace? Ah, voy a llamar a los veterinarios. No, se llama a los bomberos, ¿no es cierto? Para que intenten llegar a salvar algo, sobre todo personas que pueden estar atrapadas, le hagan reanimación, rompan las puertas. Si hay un incendio, usted se enfoca y dice, voy a llamar a los bomberos. Estoy hablando a nivel, ¿no es cierto?, humano. Lo mismo si usted está sufriendo una violación de su hogar, un robo. Usted escucha que rompieron una puerta, entraron, y usted ¿qué hace? Llama a la policía. Y usted dice, policía, entraron a mi casa, parece que están armados. Y uno dice, así como los bomberos tienen los medios, la preparación, los recursos para venir a socorrer en un incendio, ¿quiénes son los facultados para venir armados a protegerme o a defenderme de un ataque? ¿Los bomberos? A los bomberos me están asaltando. No, equivocado, pum. ¿Con qué van a venir con pistolas de agua? No, uno llama a carabinero. Y si carabinero no aparece, usted queda desprotegido. Si bombero no aparece, queda desprotegido. Y asimismo esto se puede extender infinitamente al caso de llamar a la ambulancia, y etcétera. Yo creo que usted ya captó la idea. Pero cuando hablamos de lo espiritual, cuando hablamos de lo que es la salvación, cuando hablamos de que alguien pueda llegar a tener una relación verdadera con Dios en esta vida para trascender a la otra, ¿de qué hablamos, hermano? ¿De qué institución hablamos? De la iglesia. No hablamos de ninguna institución más que de la iglesia. Y así como si no llegan los bomberos y se está quemando su casa, nadie más tiene los recursos, ni los medios, ni la preparación para socorrerlo. Si usted llama a los carabineros y no vienen a defenderlo porque están sobrepasados, porque no quieren venir, no importa, nadie más está facultado para venir a protegerlo de manera con armas, armadas, ¿no es cierto?, con una preparación, etcétera. Nadie más está facultado. Lo mismo, si una persona está ajena a la salvación, si una persona no ha resuelto se podría decir, su relación negativa con Dios, ¿no es cierto? Porque entendemos que hay un antes y un después en la vida de cada persona de este mundo. O al menos un antes, porque tristemente hay personas que parten del mundo sin el después. Lo vamos a ver en detalle. Pero aquella persona que en algún momento de su vida entra en razón espiritual y toma la decisión de buscar a Dios, ¿a quién va a acudir? A la iglesia. ¿A quién va a acudir? A un miembro de ese cuerpo, ¿verdad? Va a buscar a alguien que le hable de la palabra. Quiero entender la voluntad de Dios, quiero entender qué es lo que Dios quiere. No puede acudir a un gaffiter ni a un pintor. Va a acudir a un cristiano, va a acudir a una iglesia. Y en su búsqueda, la palabra promete que si busca de corazón a Dios, quizás no en el primer intento, segundo o tercero, lo va a lograr, pero persistencia igual a éxito. Esto es lo que habla la Escritura. Te puede ir, por ejemplo, a Jeremías, si no mal recuerdo, 29:13. Si le busca de todo corazón, lo va a hallar. Y es una promesa que es transversal, constante, siempre. Siempre está hablando de eso la palabra. Si usted busca a Dios de corazón, lo va a hallar. Si usted golpea, dice el Señor Jesús, se le abrirá. El que llama será oído. Dios no deja hablando solo a nadie. A Dios muchos lo dejan hablando solo, que es distinto, al revés. Pero Dios no deja a nadie hablando solo, si se entiende, ¿verdad?
Entonces, en esta dinámica, hermanos, siempre se pone mucho énfasis en el amor de Dios. Mucho énfasis en que Dios es bueno, en que Dios es misericordioso, Dios es un Dios afable, amable, benigno, Dios te ama y no necesitamos hacer mayormente nada, porque ya está resuelto. ¿Ve? Dios murió en la cruz por mis pecados, entonces estoy listo. Dios me ama, entonces estoy asegurado en el cielo. No es tan directo. Si bien todo eso es verdad, es pésima, no mala, pésimamente mal entendido a la luz de lo que es realmente lo que transmite Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque son ideas aisladas. Usted toma un versículo, una idea, ¡pum! Y si la pone en un llavero o en un lápiz, vende. Pero si a usted se le ocurre tomar el versículo entero o el versículo anterior a ese también, nadie le va a comprar el llavero ni el lápiz. Porque todos quieren escuchar, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios me va a salvar, si me muero me voy a ir al cielo. Y el ser amado que partió de este mundo también se fue al cielo. Y también los 101 dálmatas, también los perritos se fueron al cielo. Todos se van al cielo. Pero eso es una mentira humana. Por eso la necesidad, hermano, de que hoy vamos a hacer un repaso al Evangelio de Salvación. El mensaje que posiblemente usted alguna vez ya obedeció, pero que es bueno tener vigente y fresco eso que alguna vez, el paso que usted dio. O quizás el paso que necesita dar. Eso lo sabe usted y Dios. Y vamos a comenzar, hermano, con un capítulo extraordinario, que es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Juan capítulo 3. El versículo 16 se dice, y yo creo que es verdad, por lo menos por lo que investigué, es así. Este es el versículo más conocido de la Biblia en el mundo. Hay personas que nunca han abierto la Biblia en su vida, pero han escuchado este versículo. Es el versículo por excelencia, el más conocido. ¿Significa eso el más entendido? No. ¿Se necesita el más obedecido? No. Bueno, se entendió, ¿verdad? Pero es el más conocido. ¿Y qué dice versículo 16? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Tomemos ese versículo, no leamos más y vámonos para la casa, estamos listos. Mire, tan grande fue el amor de Dios, dice aquí, tan grande fue el amor de Dios que envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el problema? La gente no entiende lo que es creer. Cada persona en este mundo, y doy fe de eso, de ya haber caminado 32 años compartiendo este mensaje, doy fe de que cada persona tiene un concepto personal e individual de lo que es creer. Y ahí dicho que usted ha escuchado muchas veces, por ejemplo, no, yo creo en Dios a mi manera. Usted cree que usted lo entiende así, yo lo entiendo de esta otra forma. Si eso lo aplicáramos a nuestra forma de vivir, sería un caos. Pero para Dios vale. Para Dios vale. O sea, médico me da una receta, tómese estos medicamentos estrictamente así, y yo lo voy a entender a mi manera. No, doctor, usted lo entiende así, yo lo entiendo de mi manera. Intoxicado, muerto, o no le hicieron resultado positivo. Y así muchas cosas. Si nosotros aplicáramos lo que aplicamos, lo que aplica el mundo muchas veces para la palabra, nos daríamos cuenta de la mentira, la falacia que es.
porque las cosas no son como yo las entiendo, las quiero entender como me las explicaron, como me conviene entenderla, como me acomoda o como yo quiero. No es que a mí me acomoda entender esto así. No. El concepto de creer es trascendental. Es lo más importante en toda la palabra de Dios, es creer, es la base de todo. Todo parte de esa base, creer. Y es lo que separa a la humanidad. ¿De qué? De los que creen, de los que no creen en Dios. De los que son crédulos versus incrédulos. Los que dicen, no, no hay Dios, no hay nada. Y los que sí, de alguna manera distinta, todos, aceptan la existencia de un ser superior, de un Dios, de una vida después de la muerte, etc. Pero cada uno con sus enfoques, con sus perspectivas, con sus convicciones personales propias. Muchas de ellas, por no decir todas, sacadas ¿de dónde? De su mente o de la mente de otra persona, pero no de la palabra. Entonces hoy día, hermanos, vamos a hacer un repaso por el Evangelio de Salvación, que no nos va a tardar más de 15 minutos. Pero qué importante haber atraído la atención suya y de los que están y de los que verán este mensaje después. Y aquí dice que la base para ser salvo es creer. La base para ser salvo, Juan 3:16, es creer. Y en este contexto, y en cualquier contexto, ¿qué es creer? Creer no es simplemente dar algo por hecho. Sí, yo creo, pero no hago nada. Bueno, yo creo que esto es malo, pero lo hago igual. O yo creo que esto es bueno, pero no lo hago. ¿Se da cuenta? Que hay una dicotomía entre lo que yo creo, pero lo que yo practico, lo que yo hago. Y por más que yo esté de acuerdo que el ejercicio, por ejemplo, es bueno, si no lo practico nunca voy a tener ni un beneficio del ejercicio, hermano. ¿Cierto? Entonces, solamente creer no sirve. Solamente creer no sirve porque la Biblia nos habla de la fe muerta, de la fe sin acciones, de la fe inactiva, de esa fe intelectual mental. Sí, yo creo en Dios, está en mi mente, ahí tengo un Dios en mi mente, pero no fuera de mi mente, no en mi vida, no en mi caminar. Bueno, esa es una fe muerta, dice Santiago, por ejemplo. Te va al capítulo 2, muerto. Y Jesús, con una y otra parábola, enseñándonos que la fe sin frutos es muerta también. Y llegamos incluso al Apocalipsis, en donde la fe muerta no produce salvación. Entonces, esto es lo primero a entender, hermano. Creer a secas no sirve para nada. No sirve para nada, hermano. Yo puedo creer que un medicamento me va a sanar de una enfermedad grave, pero si no lo consumo, no me voy a sanar. Solamente creer que el medicamento me va a hacer bien no sirve para nada. Yo tengo que hacer el ejercicio de ir a la farmacia, pagar, que duela, y tengo que tomármelo. Porque también, si lo compro y lo dejo ahí, ahí queda. Que a veces pasa. Uno se siente un poquito mejor y no me lo voy a tomar nada mejor. Bueno, después de una recaída. La fe por sí misma, muerta, hermano. La fe que salva es la fe que va acompañada de acciones, obras. Y eso es lo que la palabra habla de fe viva. Bien. En este mismo pasaje, hermanos, la conversación de Jesús con Nicodemo comienza en el versículo 1. Usted puede ver después, en la tranquilidad de su casa, de su espacio privado, ver el capítulo 3 completo y va a entender mucho mejor esto. Pero yo me voy a limitar a ver solamente del versículo 3 al 6, que es el principio de esta conversación. ¿Y qué dice Juan? El mismo capítulo 3, del versículo 3 al 6. Nicodemo viniendo de noche, aceptando que él viene de Dios, porque es imposible que
él haga las cosas que hace si no está Dios con él. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dio cuenta, hermano? El que no nace de nuevo, ¿qué dijo? No puede ver el reino de Dios. O sea, mucho menos entrar. Si ni siquiera lo va a poder ver, hermano. Es necesario nacer de nuevo para poder un día ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le responde Jesús, te digo a ti, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, hay una necesidad de nacer de agua y espíritu para poder entrar al reino de Dios. Y ponga atención que todas las palabras que estoy mencionando son palabras que están saliendo de la boca de Dios, no de la boca de su abuelito, de su papá, de su pastor X, de lo que le enseñaron en qué sé yo dónde. Tenemos que ir perfeccionando nuestro entendimiento de algo progresivo. Porque podemos tener paradigmas o dogmas mentales, incluso subconscientes, pero que no son la verdad. La verdad la estamos viendo aquí. La verdad es que si no nacemos del agua y del espíritu, no entraremos en el reino de Dios. Y para terminar, la idea, el Señor Jesús en el versículo 6 dice, lo que nace de carne, carne es. ¿Usted nació de carne? Sí. ¿Yo nací de carne? Sí. ¿Por qué? Porque somos de carne. Está hablando de la voluntad humana. Entonces todo ser humano que ha caminado o camina o caminará por este mundo, algún día nació carnalmente, nació humanamente. ¿Lo hace eso ser un hijo de Dios? No. ¿Por qué? Porque Nicodemo, en este caso, es una persona que nació de carne. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, no vas a poder entrar al reino, porque el reino es para los hijos. Entonces Nicodemo no es hijo de Dios, pero sí es hijo de carne. Sí es una persona que camina en este mundo. Entonces hay una distinción aquí que está haciendo el Señor. Y termina, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Hay dos nacimientos en la vida de una persona. Yo decía al principio, tristemente, algunos no llegan al segundo. Se conforman con el primero, con el que no planificaron, con el que no pidieron. Ahora ha escuchado usted el dicho ese, yo no pedí venir al mundo. No, alguien decidió por usted. Y eso lo vamos a ver para confirmar en el capítulo 1 del mismo libro. Y vamos a ver una pequeña porción, del 9 al 13. Fíjese, vamos a ver cómo termina. Voy a leer el 13. Y luego del 9 al 13. Que a lo que quiero llegar. Estos no nacen de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ya. Tiene conexión entonces con lo que está hablando Jesús a Nicodemo. Tiene conexión, pero exacta, directa. Nicodemo nació por voluntad de varón, por voluntad humana, por voluntad de sus padres. Naturalmente, sí. Pero aquí dice que hay un grupo que nace por voluntad de Dios. Y eso no lo hace otra persona por usted, sino usted mismo. Ahora, para entender mejor la idea, lo invito a que leamos del 9 al 13. Hablando del Señor Jesús, dice la palabra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, quienes creen en su nombre, les dio
la potestad o facultad o el derecho. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, ser hijo de Dios no es un acto accidental de haber nacido. Usted por nacer en este mundo, yo por nacer en este mundo no soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa fue una decisión de mis padres. Fue una decisión humana, de hombre y mujer. Pero no fue una decisión mía, porque viene el dicho, no está en la Biblia, pero es verdad. Yo no pedí venir a este mundo. ¿O alguno de ustedes dijo, yo quiero ir a este mundo? Fue una voluntad humana que usted vino a este mundo. Pero eso no lo hace hijo de Dios. Por más que creamos que todos los que hemos nacido alguna vez en este mundo somos hijos de Dios. Somos hijos creacionales. Somos hijos de la creación de Dios. Pero hijos de Dios, aquí está claramente ilustrado como algo que tiene relación directa con mi voluntad. Y aquí lo dice. Está relacionado en el versículo 12 con creer. Dice, a los que creen en su nombre, y ahí viene la palabra clave, creer. Pero creer de verdad, no una fe intelectual, no solamente un creer que vive ahí en una neurona y le sobra espacio. No, es un creer vivo, que acciona, que se condice con lo que yo digo. A ellos, a los que creen en el nombre del Señor, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Y el que no cree, y el que no está de acuerdo con vivir la vida que agrada a Dios, es hijo de Dios. Aquí dice que no. Pero esa persona tiene la oportunidad de ser un hijo de Dios. ¿No escuché, hermano? Amén. Dios no hace acepción de personas. Eso veíamos en el estudio. La oportunidad es para todos. Y si volvemos al 3:16 de Juan, Cristo en la cruz murió por todos. Por los que iban a creer en Él, por los que no iban a creer en Él, por los buenos, por los malos, si es que había alguno bueno, por los justos e injustos. Está corrompido el mundo, cada vez peor, hermano. Él no hizo acepción de personas. Murió para dar una oportunidad verdadera a cada uno de nosotros, de los que han pasado y si es su voluntad vendrán. La oportunidad es para todos. Pero no es una imposición. Dios no lo va a adoptar como hijo obligadamente. Si usted quiere caminar sin Él, no le interesa ir de la mano de Dios, Dios no lo va a forzar. Pero hay consecuencias. Obvio. Este mundo, esta vida es una vida de consecuencias, hermanos. Cuando jóvenes podemos dejar botados los estudios y decir, no sirven para nada. Y el día de mañana nos piden en todos lados el certificado. Y en todos lados tenemos que andar dando explicaciones. ¿Puedo manejar sin licencia? Sí, pues. Licencia vencida o se me perdió, no importa, yo manejo igual. Pues. Si con un papel o no, yo manejo igual. ¿Puedo manejar? Sí, me detienen. Si no tengo un amigo que llegue rápido, primero me quitan el vehículo. ¿Cuánto sale por día esa cuestión? Hay autos que no fueron a buscar más porque salía más caro recuperarlo que pagar lo que el corral. Podemos hacer muchas cosas, podemos elegir lo que queramos hacer, cualquier cosa, bueno o malo. Hay personas que viven de delinquir. La otra vez, hoy día en la mañana estaba viendo una madre que lloraba y pedía justicia porque habían matado a su hijo, que salió a robar como todos los días tranquilamente. Me salió, dije, bueno, si hemos llegado a ese nivel, ¿qué más? O sea, yo puedo elegir ser un delincuente, sí, pero si sale alguien más macanudo que yo, me va a matar. Porque están dispuestos a todo. Esta semana, rápidamente, estoy recordando 2 o 3 personas muertas en su domicilio. Se han entrado a su domicilio a todo, dispuestas a todo. Pero si estás dispuesto tú a todo como delincuente, también tienes que estar dispuesto a recibir todo. Entonces, como seres humanos, nosotros tomamos la decisión de vivir como queramos, pero tenemos que ser valientitos también
de asumir las consecuencias de cómo vivimos. Y la peor consecuencia en esta vida es una vida apartada de Dios. Porque la consecuencia es eterna. Las demás consecuencias que usted tenga en esta vida son temporales. ¿Y cuál es el gran problema de la humanidad? ¿Por qué por qué Dios dice que amó tanto al mundo? ¿Por qué mandó a su Hijo? ¿Por qué muere en la cruz? ¿Por qué a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? En pocas palabras, les da la facultad, le da el honor de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no era. ¿Cómo le va a dar el derecho a ser hijo de Dios a alguien que ya es hijo de Dios? Si la cuestión sale por lógica, ni siquiera es teológica. ¿Cuál es el problema grave del ser humano entonces? Eso lo vemos en Romanos. Romanos capítulo 3 nos declara cuál es el tremendo forro en el que estamos metidos. ¿Por qué? Porque hemos tomado las decisiones peor que hemos podido tomar, pero que en el momento eran las atractivas, las agradables, las que queríamos. Entonces, bueno, fueron las que tomamos. Total, como dicen muchos, después de esta vida no hay otra, y no seáis tonto, y listo. Y después, nadie quiere asumir consecuencias. ¿Qué dice el versículo 22? 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted puede ampliar el párrafo, leerlo con tranquilidad. Yo voy a tomar solamente estos 3 versículos. Lo primero habla de la justicia de Dios. Muchos no quieren ver a Dios como un Dios justo. ¿Por qué? Porque quieren verlo solo como un Dios bueno. Pero como Dios es bueno, yo me voy a ir al cielo, no me va a castigar. No voy a quedar excluido de estar eternamente con Él, como no me va a dejar entrar al cielo si Dios es bueno. Pero Dios es perfectamente bueno y perfectamente justo. Y nadie quiere ver a Dios como justo. ¿Por qué? Porque obvio, quedamos todos mal delante de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Injustos. ¿Hemos cometido alguna injusticia? ¡Ja! Alguna. Perdimos la cuenta hace rato, pues hermano. Voluntaria o involuntariamente. Llevados quizás por el arrebato del momento o conscientemente. O sea, hay de todo. Pero por A, B o C, somos una humanidad injusta. Somos injustos. Aun cuando nos esforzamos en ser justos, caemos, nos equivocamos. ¿Cuánto más el que no se esfuerza? ¿Cuántos más? Pero para todos los que creen, dice, Dios no hace diferencia. Usted toma la decisión de creer en Jesucristo como su Señor, como el que va a dirigir su vida. ¿Qué va a pasar? Tenemos que entender en la situación que estamos. Si no entendemos la situación que estamos antes de venir a Cristo, no vamos a entender nunca la necesidad de que Cristo haya venido, de que Dios haya amado tanto al mundo, de que haya muerto en una cruz. Miren lo que dice el 23. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Una verdad que nadie quiere escuchar. Nadie quiere aceptar ni entender. Escribe eso en un calendario, a ver cuántos vende. Se le van a apolillar los calendarios, hermano. Pero ponga Juan 3:16, ahí va a vender harto. Y este versículo no es palabra de Dios, es tan palabra de Dios como el otro. Y todo, las verdades de Dios, en suma, son la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacen la mayoría de denominaciones? Toman pedacitos, pedacitos, pedacitos. Y arman una doctrina humana. Usted tiene que conocer la palabra de Dios en forma íntegra, no pedacitos.
Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer el mensaje. Necesitamos saber cómo salimos de este problema. Porque el problema, si no lo ve, es grande. ¿Todos hemos pecado? Sí. Yo ya ni me acuerdo cuándo fue la primera vez, pero puedo recordar las últimas, fácilmente, y todos los días. Entendemos que hay una diferencia entre pecar deliberadamente y pecar por nuestra debilidad, por nuestra falta de sabiduría. El cristiano siempre está dispuesto a corregir sus errores y se esfuerza en no pecar. El que todavía no es cristiano no necesariamente vive así. Depende mucho de los valores que le fueron inculcados como familia, de su perspectiva personal. En general, las personas apartadas de Dios son personas egoístas, que son yoístas. O sea, no, yo primero y yo segundo y tercero también. Así son. El problema grande de la humanidad. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No sé hasta dónde entendemos eso, hermano. Es que una frase tan rápida de leer, pero eso, si usted lo meditara, le daría terror no ser cristiano, como debería darle terror no serlo. Todo humano, todo hijo de hombre en este mundo, por pecar, se ha destituido de la presencia de Dios. Pero aquí viene el aliciente. Aquí viene la mano de Dios. Versículo 23, 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos podemos ser redimidos, es decir, rescatados de esta situación terrible, de estar excluidos de la presencia de Dios. Todos, no hay excepción, todos podemos ser rescatados y, dice aquí, gratuitamente, mediante Cristo, por su gracia, podemos ser rescatados de esta condición de ser excluidos de la presencia de Dios. La oportunidad es para todos. ¿Todos la aprovechan? No. La oportunidad de estar un día en la eternidad con Dios en el cielo es para todos. No escucho nada, hermano, estoy sordo. La oportunidad de estar un día con Dios en el cielo es para todos. Amén, po. O a alguien Dios le dijo, no, tú no, porque soy muy chico, soy muy feo, no, tú soy negro, tú soy pelado, o soy peludo. No, po. Dios no hace acepción de personas. Ni porque es pobre, rico, intelectual, no. Dios solamente hace diferencia entre el que ha creído en su Hijo y el que todavía no cree. El que no ha creído, Dios está trabajando en esa persona, llevándolo a su Hijo. Eso dice la palabra, convenciéndolo, llevándolo, dice el Espíritu Santo, trabajando en esa persona. Y el que ya tomó la decisión, el Espíritu también sigue trabajando, ¿cómo? Creciendo con él, ofreciéndole la oportunidad de desarrollarse como cristiano, como hijo de Dios. Va evolucionando. O sea, el Espíritu de Dios trabaja en ambos, pero en unos llevándolos, ¿no es cierto?, hacia la solución del problema y a otros manteniéndolo en la solución. Bien. Para confirmar más aún, vamos a ver el penúltimo versículo de este mensaje, hermano. Está en Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo 2. Es una pregunta que yo he hecho de manera implícita y la vamos a contestar ahora de manera explícita. Primera de Timoteo capítulo 2. Y la pregunta es, ¿Dios quiere que todos nos salvemos o una parte nomás? Porque hay algunos que andan hablando lecera de que hay preescogidos. No, que si no estáis en la lista
no importa lo que hagáis, estáis en el infierno igual. La ignorancia es grande, hermano, pero la ignorancia voluntaria. Porque todos tenemos acceso a una Biblia, hermano. Si sale más barata que un sándwich. ¿Cuánto era un churrasco, hermano? Con completo. Le dan vuelto por una Biblia. Más encima ahora en digital, descarga gratis, ni siquiera barata, gratis. Entonces es una ignorancia totalmente voluntaria. Es por falta de preocupación personal. Mire lo que dice la Escritura aquí, hermano. Primera de Timoteo 2, vamos a ver versículo 3 en adelante. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que la mayoría de los hombres sean salvos. ¿Dice eso ahí? No. Algunos, no. Dice todos. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que absolutamente toda persona que vino a este mundo llegue a ser salvo por medio del conocimiento de la verdad, por medio del mensaje de salvación. El evangelio de salvación, que consiste en ¿qué? En creer en Jesucristo de manera activa. Lo que expliqué al principio. Si creemos de manera activa, entonces seremos salvos. ¿Y qué significa creer de manera activa? Significa ser consecuente con lo que yo digo, creer. Por ejemplo, Dios me dice, arrepiéntete de lo malo que has hecho. Entonces yo me arrepiento de lo que pude haber hecho o he hecho mal para cambiar esa conducta. El arrepentimiento es parte de este proceso. ¿Verdad? Creer, arrepentirse. Bien. Continúa diciendo, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mire, han vendido la cuchufleta, hermano, de todo esto intermediario y formas de ser salvo y llegar a Dios. La Biblia enseña solo una. No hay la señora tanto, ni esta otra alternativa, no, pura fantasía humana es. La Escritura dice que solamente por medio de Cristo podemos ser salvos. Un pasaje que usted puede ver, por ejemplo, en Hechos 4:12. Está clarito, explícito. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Se acabó. Ni la señora tanto, ni no, nadie. Solamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente, versículo 6, Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Él cuando murió en la cruz, murió por todos, queriendo que todos sean salvos. ¿Iban a ser salvos todos? Todos iban a responder con gratitud, con sabiduría, con sensatez a su sacrificio, no. Pero Él no murió por algunos. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a todo el mundo. Y bueno, ahí sigue desarrollando la idea. Cuando Jesús le explica a Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy viejo? Simplemente le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahí no está hablando de otra cosa que de la obediencia al Evangelio en las aguas bautismales. Ese es un tema que estudiamos a menudo, que analizamos y compartimos con otros para que también puedan llegar a ser hijos de Dios. Pero básicamente se resume en que si usted cree en Jesucristo realmente como el Hijo de Dios, se arrepiente de cualquier cosa que pudo haber ofendido a Dios para cambiarla y se bautiza o se sumerge en el agua para el perdón de sus pecados, usted cumple lo que Jesús está hablando con Nicodemo. Nace del agua y del Espíritu. Nace por el poder de Dios.
No por creerle al predicador o no una alternativa, sino por lo que Dios dice. Conclusión, Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Antes de lo que estábamos viendo. Primera de Tesalonicenses, perdón, me equivoqué. Segunda de Tesalonicenses, al lado. Capítulo 1. Conclusión, hermano. Esto es demostración del justo juicio de Dios. No nos olvidemos nunca de lo que Satanás quiere que nos olvidemos. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Usted clama justicia cuando un familiar, un ser amado o usted mismo es violentado, pasado a llevar. Sí, usted clama justicia. Bueno, Dios es justo y el pecado merece castigo. Nos da en esta vida la oportunidad de librarnos de ese castigo por medio de Cristo. Pero hay personas que van a no importarles aquello. No quise leer, solamente voy a mencionar Juan en el mismo capítulo 3, versículo 19 al 21, dice, pero no todos amaron la luz. Algunos prefirieron seguir en tinieblas. Es muy bonito el 3:16, cubre a todo el mundo para salvación, pero como termina no es muy bonito. Hay personas que simplemente le dicen a Dios, no, gracias. No, gracias. Porque aman más las tinieblas. Quieren seguir en su camino alejados de Dios. Disfrutan esa vida. Y no le importan las consecuencias futuras, que son eternas. Entonces aquí está diciendo, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿De qué estamos hablando? De lo que empezamos hablando, del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposos junto a nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En corto, en pocas palabras, toda esta frase. Viene un día en que Jesús vuelve. Jesús se fue, dejó un mensaje, instituyó una iglesia, que los hombres han pervertido y a cualquier cosa le llaman iglesia, pero eso ya es trabajo de cada uno, buscar una iglesia conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la revelación de Dios. Eso ya es trabajo personal. Y quien lo busca de corazón, la va a encontrar. Y aquí dice que un día el Señor vuelve. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, que es lo que representamos cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados, antes de entrar al agua, nosotros morimos en nuestro corazón a vivir para el mundo. Somos sumergidos, somos sepultados en agua, y al salir del agua, revivimos, resucitamos con Cristo. Entonces, viene un día en el que llega nuevamente el Señor Jesús. Viene ese día. Podemos estar vivos o no, da lo mismo. Si estamos muertos, el Señor nos va a resucitar. Si estamos vivos, el Señor nos va a transformar. Al fin de cuentas, para estar con Él o eternamente sin Él, no podemos estar en este cuerpo. Dice que vamos a adquirir un cuerpo eterno, incorruptible. Qué triste resucitar o estar en vida y ser transformado con un cuerpo incorruptible para estar excluido eternamente de la presencia de Dios. Qué triste. Y qué insensato habiendo podido hacer todo lo contrario. Porque aquí dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por el pecado, murió en la cruz para salvarnos. Y un día Él viene a pedirnos cuenta. ¿Cómo respondimos a lo que Él hizo por nosotros? Yo creo que usted muchas veces, no una,
me ha pasado a mí, muchas veces le ha hecho el favor a un amigo y ese amigo le ha importado un cuesco el favor. Usted quizá ha intercedido por el amigo y el amigo no llega a la entrevista de trabajo y usted queda como chaleco mono. O usted recomienda a alguien y esa persona se porta mal y usted queda como chaleco de mono. Y uno dice, chuta, menos mal que soy mi amigo. Así como, y de repente le juegan chueco los amigos a uno. Pero hermano, si nosotros nos sentimos mal cuando un amigo nos juega chueco, ¿cómo se sentirá Cristo por alguien que murió por él y esa persona vivió como si él no hubiera muerto? Ah, cambia la cosa. Póngase usted en la cruz, muriendo por alguien, y ese alguien, no estoy ni ahí. El Señor vuelve un día a pedir cuenta. ¿Cómo respondiste tú por lo que yo hice en la cruz? Y uno por uno. Dice que va a ser un juicio rápido, pero uno por uno, cada uno, a cada uno. Y dice, los que no obedecieron el Evangelio, los que no aceptaron a Jesús como su Señor, no van a tener un Salvador. Versículo 9. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste. Se da cuenta que algo eterno, ¿no es cierto? Se lo voy a leer de nuevo, versículo 9. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para siempre, hermano. En esta vida, a veces las cosas no se dan como queremos, hermano. Nos toca a veces pasar por cosas indeseables, por cosas lamentables. Hay cosas en esta vida por las que no tenemos el control, tenemos que aceptarlas. Pero sabe, esta vida es temporal, es pasajera, se acaba, se termina. Sus logros un día van a ser solamente un recuerdo, y ese recuerdo va a ser polvo y olvido. Pero un día el Señor Jesús viene, y los que aceptaron el Evangelio y lo aceptaron como el Señor de su vida, van a ir con Él. Más los que lo ignoraron, lo postergaron, van a quedar excluidos eternamente de su presencia. Usted un día obedeció el Evangelio, permanezca fiel, porque el que prometió es fiel. Esfuércese. ¿Sabe? No hay nada más grande en este mundo por lo que podamos gastar nuestro tiempo, gastar nuestra energía. No hay nada que sea eterno en este mundo. Pero a veces vivimos esta vida como si no se fuera a acabar nunca. Y pensamos en Dios como algo que no va a llegar nunca. Y es todo lo contrario. Si alguno de los que escucha no ha tomado la decisión de que Jesús sea el Señor de su vida, usted lo necesita para que Él lo pueda redimir de cualquier culpa delante de Dios y llevarlo un día delante de su Padre para estar eternamente con Él. La decisión está en cada uno de nosotros. Estar un día eternamente con Dios en el cielo o excluido de su presencia eternamente. Dios bendiga su palabra, hermano.